Buenos días, alumnos de primer año, bienvenidos a la clase de matemática. El día de hoy continuamos con las operaciones con números racionales. En esta oportunidad con la parte de la potenciación y sus propiedades. Aquí tenemos potenciación en Q, es potenciación con números racionales o con fracciones en este caso. Bueno, para resolver pues, o digamos a través de la potenciación en Q o de números racionales, nosotros podemos expresar una multiplicación de números racionales que son todos iguales, expresarlos de una manera más simplificada, ¿ok? Como el ejemplo que tenemos por acá. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una multiplicación de 4 números racionales, todos iguales. Un tercio por un tercio por un tercio por un tercio. Este tipo de expresiones o de operaciones nosotros podemos expresarla de una manera más simplificada, así como la tenemos acá. Bueno, resulta que cuando se están multiplicando números racionales o fracciones que son todas iguales, tanto en numerador como denominador, lo que se hace es que se multiplican los numeradores por sí mismos entre sí y los denominadores entre sí. O lo que es lo mismo, el 1 elevado a la 4 y el 3 elevado a la 4. ¿Por qué? Porque recordemos que una potencia tiene base y exponente. ¿Y qué es lo que indica el exponente? En este caso el 4. Él indica cuántas veces se va a multiplicar por sí mismo la base. Por eso es que decir 1 a la 4 es lo mismo que decir 1 por 1 por 1 por 1. Y 3 a la 4 es lo mismo que decir 3 por 3 por 3 por 3. Porque se multiplica por sí mismo tantas veces lo indique el exponente. La base se multiplica por tantas veces, por sí misma tantas veces lo indique el exponente. Entonces, a través de la potenciación en Q, nosotros podemos representar este tipo de multiplicaciones de racionales iguales de esta manera más simplificada, donde el exponente indicará las veces que se está multiplicando o se multiplica por sí misma la base. Ahora, este tipo de expresiones, 1 a la 4 sobre 3 a la 4, también se pueden representar de esta forma. Como el numerador y el denominador tienen el mismo, tienen la misma base, perdón, como el numerador y el denominador tienen el mismo exponente, entonces nosotros podemos encerrar en un paréntesis toda la fracción y elevarla a la 4. Entonces, expresarlo así es lo mismo que expresarlo así. Por lo que llegamos a la conclusión de que la potencia en Q se representa de esta forma, donde el 4 es el exponente y el 1/3 es la base. Muy importante porque a veces se trabaja con fracciones. Cuando se trabaja potencias con fracciones se piensa que el 3 es la base o el 1 es la base, pero no. La base es toda la fracción. O sea, se piensa que solamente es el 1 o solamente el 3. No, es el 1/3. Completamente la fracción es la base. Y ella se va a multiplicar por sí misma, como lo vemos aquí. El 3 se multiplica por sí mismo y el 1 por sí mismo, tantas veces lo indique el exponente. Ahora, si yo deseo resolver este tipo de expresiones, si a mí me dan una potencia, base y exponente, y me dicen que halle la potencia de esta, que halle la respuesta o que resuelva esta potencia, ¿cómo se haría? Bueno, en este caso se pueden presentar dos casos. Si tenemos una potencia con base positiva, pues tenemos una potencia cuya base es positiva, el resultado siempre va a ser positivo, sin importar que el exponente sea par o impar. Ahora, si yo tengo una potencia como esta, 2/5 a la 5, podemos ver que la base, que es 2/5, es positiva. Por lo cual se adapta a esta regla que dice que base positiva, resultado positivo. O sea que el resultado, cuando yo resuelva esta potencia, me va a dar positivo. Ahora, ¿cuántas veces yo tengo que multiplicar el 2 por sí mismo y cuántas veces tengo que multiplicar el 5 por sí mismo? Bueno, el 2 lo voy a multiplicar 5 veces por sí mismo y el 5 lo voy a multiplicar 5 veces por sí mismo, porque así me lo indica el exponente. Al multiplicar el 2 por sí mismo, 5 veces me da 32 y el 5 me da 3125. ¿Okay? Sin importar que el exponente sea par o impar, el resultado siempre va a ser positivo. ¿Okay? Muy importante es. Este exponente es impar, pero igual si fuera par, el resultado sería positivo.
Lo importante es que cuando la base sea positiva ya se sabe que el resultado va a ser positivo. ¿Y qué pasa si la base es negativa y el exponente es impar? Ahí el resultado sí será negativo. Fíjense que tenemos una base negativa, menos 5 octavos. Entonces en este caso ya yo sé que automáticamente cuando yo resuelva el resultado va a ser negativo. Muy importante tener en cuenta esto. El exponente tiene que ser impar para que el resultado, el resultado dé negativo. Y por supuesto base negativa. ¿Cuántas veces multiplico el 5 o el menos 5? Lo multiplico 3 veces por sí mismo porque así lo indica el exponente. Y el 8 también 3 veces. 5 por 5 por 5, 125. Ya yo sé que el resultado va a dar negativo por lo que dice la regla. Y 8 por 8 por 8, 512. Lo más probable es que estas fracciones sean irreducibles y no se puedan simplificar. También lo pueden ver así, menos por menos por menos me da menos, porque menos por menos es más y más por menos, menos. Esa es otra manera de verlo también. Pero deben tener en cuenta siempre la regla de los signos para al momento de resolver potencia. Siempre en este tipo de operaciones, así sea con fracciones, se van a tener en cuenta la regla de los signos. Bien, vamos ahora con las propiedades de la potenciación en Q. Bueno, en este caso tenemos multiplicación de potencia igual base. Se coloca la misma base y se suman los exponentes. Es decir, aquí tenemos una multiplicación, como pueden ver, de bases que son iguales. Este es 3 medios y este es 3 medios, las dos son iguales. Al principio vimos que cuando vemos una multiplicación de bases que son iguales, se puede expresar de una manera más simplificada. En este caso es algo parecido. Tenemos una multiplicación de bases iguales, ¿ok? Solo que aquí el exponente es distinto. Aquí, por ejemplo, el exponente es 5 y aquí el exponente es 1. Entonces, a esto se le llama multiplicación de potencia igual base. ¿Por qué? Bueno, el nombre lo dice, es una multiplicación de bases iguales. ¿Cómo se resuelve? Se coloca la misma base, que es 3 medios, y se suman los exponentes. 1 más 5, 6. Entonces, este tipo de multiplicaciones de números racionales se puede representar así. ¿Cómo? ¿Cómo llego de esto a esto? A través de la multiplicación de potencia de igual base. Luego tenemos división de potencia igual base. Se coloca la misma base y se restan los exponentes. Aquí en lugar de sumar, se restan los exponentes. En la multiplicación se suma, aquí se resta. Fíjense, vean que el símbolo cambia. Aquí era por y aquí es entre, porque es una división. Pero las bases son iguales. Se coloca la misma base, que es menos 6 séptimos, y se restan los exponentes. 8 menos 6, 2. Entonces me da menos 6, aquí es un error, muy importante aclarar, aquí es 7. ¿Ok? Es un error de transcripción, pero ahí es 7, no 8. Entonces, menos 6 séptimos a la 2. Ese es el resultado en este ejercicio. Se restan los exponentes, muy importante. Eso es cuando es división. Otra forma en que se puede presentar la propiedad anterior, división de potencia igual base, es así. Vean, la división se puede presentar así, así, o se puede presentar así, con esta raya en medio. Sigue siendo la misma propiedad. División de potencia de igual base. ¿Las bases son iguales? Sí. Se coloca la misma base y se restan los exponentes. 8 menos 6, 2. Menos 6 séptimos a la 2. Aquí sí no cometí el error que cometí aquí. Ojo con esto. El siguiente es potencia de una potencia. Es cuando tenemos, ¿verdad? En este caso, menos 2 quintos a la menos 1 es una potencia y está elevado a otra potencia, que es 4. Es decir, tenemos la potencia menos 2 quintos exponente menos 1. Y tenemos la potencia menos 2 quintos a la menos 1 elevada a la 4. Por eso es potencia de una potencia. Aquí se coloca la misma base y se multiplican los exponentes. Aquí se multiplican cuando es potencia de una potencia. Entonces coloco la misma base, que es menos 2 quintos, y multiplico los exponentes. Aquí hay un por muy chiquitico, pero se nota ahí. Es menos 1 por 4. Muy importante, alumno. Ustedes ya han trabajado con la regla de los signos para multiplicación. Si usted va a multiplicar un número negativo con uno positivo,
La regla dice que menos por más es menos. Por eso que aquí da menos 4. Se coloca la misma base que es menos 2 quintos y se multiplican los exponentes. 1 por 4, 4. Menos por más, menos. Hay que utilizar siempre la regla de los signos. Insisto con eso. Potencia de exponente 0. Todo racional diferente de 0 elevado a la 0 da como resultado 1. Muy importante, chicos. Cuando tengan un número racional, aquí dice diferente de 0, quiere decir que el número que va aquí nunca va a ser 0. O sea, cualquier número excepto el 0, elevado a la 0, da siempre 1. No importa inclusive si ese número que está aquí es negativo. Así sea negativo, el resultado siempre será 1 positivo. Muy importante eso. Si aquí dice menos 5 a la 0, menos 5 a la 0, puede ser así. Menos 5 a la 0 es 1. Porque inclusive ahí lo dice, todo número racional diferente de 0. O sea, cualquier número menos el 0 que esté elevado a la 0 da la unidad. Muy bien. Eso es potencia de exponente 0. Potencia de exponente 1. Todo racional elevado a la 1, elevado a la 0, da como resultado el mismo número. Ok, bueno, aquí hay un problema de redacción, pero aquí todo racional elevado a la 1 da como resultado el mismo número. Hay un problema de redacción acá. Bueno, al tener cualquier número elevado a la 1, el que sea, el resultado siempre va a ser el mismo número. Fíjense que el que está elevado a la 1 es menos 15 sobre 36. Menos 15 sobre 36 elevado a la 1 da menos 15 sobre 36. Porque la regla dice que todo racional elevado a la 1 da como resultado el mismo número. Muy bien. Obviemos esta parte de elevado a la 0. Eso no va. Bien. Simplemente todo número racional elevado a la 1 da como resultado el mismo número. Solamente eso. Ok. Potencia de exponente negativo. Si la base y el exponente son diferentes de 0, se cambia el lugar del numerador con el denominador y el exponente cambia a positivo. Esta propiedad es muy importante. De hecho, tuvimos un ejercicio por acá que nos dio negativo. El exponente nos dio negativo. El exponente. Entonces, existe una propiedad para ese tipo de expresiones cuando el exponente es negativo. Bueno, lo que se hace simplemente es que el numerador cambia de lugar con el denominador y el exponente cambia a positivo. Aquí lo dice. Si la base y el exponente son diferentes de 0, o sea, lo que te quiere decir es que la base y el exponente no sean 0. Se cambia de lugar el numerador con el denominador y el exponente cambia a positivo. El 5 que está en el numerador pasa al denominador y el 6 que está en el denominador pasa al numerador y automáticamente el exponente pasa a positivo. Es más, lo pudimos haber hecho aquí también. Fíjense, esto es una propiedad de potencia de exponente negativo. Ojo, es de exponente negativo, no de la base. El exponente es cuando el exponente está negativo. Aquí hubiese sido 5 menos, el menos, 2, se me olvidó escribirle el paréntesis, elevado a la 4. Repito, se cambia de lugar. Eso es si aplicamos a esta expresión, porque esta propiedad, esta expresión representa potencia de exponente negativo. Entonces, lo que se hace es para cambiar el exponente positivo, se cambia el 2 al denominador, el 5 al numerador, y el exponente queda como 4 positivo. Ahí se podía haber aplicado. Eso fue lo que pasó acá. Se cambió de lugar y el exponente quedó positivo. Potencia de un producto. En una potencia donde la base es un producto de 2 o más racionales, se eleva cada factor al exponente común 7. Bueno, en este caso, ¿no? En este caso, al exponente común que es 7.
porque el exponente común no siempre va a ser 7. Fíjense, aquí tenemos dentro del corchete, tenemos una multiplicación de dos racionales. Menos 1/3 a la 2 por 4/5. Y esa multiplicación o ese producto de potencia está elevado a un exponente común. Yo lo llamo exponente común, que es el que menciona aquí, que es el 7. Pero ojo, no siempre va a ser el 7, puede ser otro número. ¿Cómo se hace para resolver cuando tenemos potencia de un producto? Potencia de un producto. Bueno, lo que se hace es que cada potencia se eleva a ese exponente común, como yo lo hice acá. Fíjense, tomé el menos 1/3 al cuadrado y lo elevé a la 7. Y tomé el 4/5 a la 1, porque el exponente del 4/5 se sobreentiende que es la unidad, y lo elevé a la 7. Porque aquí lo dice, se eleva cada factor al exponente común. Ahora, si se fijan, este tipo de expresiones es como potencia de una potencia, se resuelve de la misma manera, como potencia de una potencia. Se coloca la misma base y se multiplican los exponentes. 2 por 7. Fíjense aquí, ¿ve? Multipliqué 2 por 7. Y aquí voy a multiplicar 1 por 7. 1 por 7. Quito el corchete. Cuando multiplique los exponentes, quito el corchete. Aquí multipliqué 2 por 7 y aquí 1 por 7. Quito el corchete en ambas potencias. Y me queda menos 1/3 a la 14 y 4/5 a la 7. Entonces, así se resuelve la potencia de un producto. Es un producto elevado a un exponente común. ¿Okay? Ya una vez que yo elevo cada factor a ese exponente común, me queda como potencia de una potencia. Coloco las mismas bases y multiplico los exponentes por ese factor común. Bueno, y por último tenemos potencia de un cociente. La manera de resolverlo es parecida a la de el producto, la que vimos anteriormente. Lo único que aquí cambia es que el símbolo es de división, es un cociente. En una potencia donde la base es una división de dos racionales, se eleva tanto el numerador como el denominador al exponente común 8. Es decir, el 2/3 a la 3 y el 5 a la 2, que están en un cociente, en una división, todos elevados a un exponente común, lo que hago es elevarlo a ese exponente común. ¿Cómo? Así, 2/3 a la 3 elevado a la 8, entre 5 a la 2 elevado a la 8. Ambos se elevan a la 8. Aquí sería 3 por 8 y aquí sería 2 por 8. 3 por 8, 24 y 2 por 8, 16. Y así se explica potencia de un cociente. Es parecida a la del producto, la misma forma, solo que el símbolo que divide o que separa a las dos potencias o a los dos factores es entre. Otra forma en que se puede presentar esta propiedad es así. Porque esto es un cociente, esto es 3 sobre 5, igual que aquí, es como un cociente. Cuyo exponente del 3 y el 1 se puede afirmar que es la unidad. Este 3 está elevado a la 1 y este 5 también. Bueno, se eleva cada uno a la 8. De esta manera, 1 por 8 y 1 por 8, porque su exponente es la unidad. Me da 2 a la 8 y 5 a la 8. Es más, esto tiene relación con lo que vimos al principio. Recuerden que este tipo de expresiones, donde se coloca la fracción elevada al mismo exponente, se puede representar así también. Eso lo vimos al principio. Tiene conexión con lo que vimos al inicio, que es esto de aquí. Esto se puede representar como esto. Y eso es potencia de un cociente. Bueno, espero que esta clase haya sido de su agrado. Que tengan un feliz día.